Buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Briseida Pérez. Hoy en el curso de Bioquímica y Toxicología hablaremos sobre la replicación del ADN, siendo los integrantes Barzola, Morales, Pérez, Ramos y Rosas. A continuación sabremos cómo se lleva a cabo la replicación del ADN. Sabemos que la información básica en los seres vivos es el gen. Esto está definido en las células eucariotas como un segmento de ADN, llevando así la información necesaria para la síntesis de una proteína o de un ARN. Existen tres procesos que la célula realiza a través de las rutas de información genética. Estas son replicación del ADN paterno, para formar moléculas del ADN hijas idénticas a su progenitor e idénticas entre sí. Transcripción de la información de una parte del ADN a moléculas ARN. Y por último, la traducción de la información genética del ARN a la secuencia aminoácidica específica de una proteína. Gracias. A continuación, mi compañero Eddie. Buenos días, compañeros. A mí me toca hablar sobre las principales características. La replicación es un proceso semiconservador. Cada cadena de la molécula actúa como un molde para una nueva síntesis de la cadena, produciéndose así dos moléculas de ADN. Cada molécula posee una cadena vieja y una nueva. La replicación comienza en un punto del ADN. Las dos cadenas de ADN se replican al mismo tiempo y comienzan en un punto denominado origen. En dicho punto, el ADN parental se desarrolla y forma una estructura de lazos, cuyos extremos se denominan horquillas de replicación. Bueno, esto sería todo. Gracias. Y ahora le doy paso a mi compañera Katia. Otra de las principales características de la replicación del ADN son de que ésta es bidireccional. Comenzada en un punto de la molécula de ADN, el proceso se desarrolla hacia los dos extremos de la cadena. Los extremos de replicación avanzan en el proceso de síntesis hasta completar la copia. Otra es que la síntesis de ADN se desarrolla en dirección de 5' a 3'. La dirección en que actúan las enzimas es fija y única de 5 a 3'. Esto determina que la cadena molde ha de tener dirección de 3' a 5' para que la nueva cadena en formación complementaria y antiparalela tenga la dirección 5' a 3' coincidente con el sistema de trabajo de la enzima. Otra es de que la síntesis de ADN es semidiscontinua. En la cadena inicialmente comentada en el punto anterior, la replicación es continua y en la segunda la síntesis es discontinua. Dentro de las enzimas que participan tenemos la ADN polimerasa. Es una de las moléculas claves en la replicación del ADN. Las ADN polimerasas son responsables de la síntesis de ADN, añaden nucleótidos uno por uno en la cadena creciente de ADN e incorporan solo aquellos que sean complementarios al molde. Sus principales características son: siempre necesitan un molde, solo pueden agregar nucleótidos al extremo 3 de la cadena de ADN, no pueden comenzar una cadena de ADN desde cero, sino que requieren de una cadena preexistente o segmento corto llamado nucleótido. Tenemos como segundo helicasas. Es la enzima que separa las dos cadenas de la molécula de ADN parental. Desplazándose a lo largo de la molécula de ADN, eliminan los enlaces entre las cadenas consumiendo en el proceso de ATP. Topoisomerasas. Enzimas que desarrollan el ADN y lo relajan. Existen 4 topoisomerasas, del 1 al 4, que interactúan eliminando superenrollamientos negativos o bien induciéndolos dependiendo del grado de plegamiento que tenga el ADN en su estado natural. Proteínas fijadoras de ADN. Proteínas que estabilizan las cadenas separadas uniéndose a ellas. Primasas. Enzimas que sintetizan el cebador. Este suele ser un corto fragmento de ARN necesario para que pueda comenzar la ADN polimerasa 3 y
que posteriormente será eliminado y sustituyendo por un fragmento de ADN por la ADN polimerasa 1. ADN ligasas, enzimas que se encargan de unir trozos formados de cadena, realizando un enlace fosfodiéster entre los nucleótidos pertenecientes a los dos segmentos de una cadena. Todas estas enzimas participan en el proceso de la replicación de forma coordinada, permitiendo que se desarrolle de una manera secuencial y organizada. A continuación, mi compañero Alonso. En la fase de la replicación se pueden distinguir tres fases según las enzimas que participan en las mismas. Como primer punto tenemos la fase de inicio, que se dice que el origen de la replicación es una porción de ADN que contiene una secuencia característica de bases. Este segmento también es conocido por una proteína denominada ADN-A. Como segundo punto tenemos la fase de elongación, que se dice que la elongación consiste en la formación del cebador y la síntesis de la cadena de ADN. El proceso se caracteriza por no desarrollarse de forma idéntica en ambas hebras. La síntesis en la cadena conductora continua requiere únicamente que actúe la primasa formando un cebador de ARN de unos 10 a 60 nucleótidos, para a continuación penetrar la ADN polimerasa y realizar la polimerización de desoxirribonucleótidos. Y por último, como tercer punto, tenemos la fase de terminación, que en el caso de la Escherichia coli con un cromosoma circular, las dos horquillas de la replicación se encuentran en el extremo contrario al origen, terminando así la replicación y necesitando únicamente la presencia de un topoisomerasa para la separación de las dos.